Dale. Ok. Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a trabajar sobre las competencias comunicativas del docente. Somos el tercer semestre del grupo número 3. Estábamos conformados por Ángel Lisset Saldaña Vanegas, Jennifer Rodríguez Perdomo, Erika Alexandra Ocampo Londoño y Rita María Alfaro Escorzo. Entrando en materia, nosotros nos apoyamos en los documentos que la docente de aula nos facilitó y escogimos la película No Manches Frida 1. La película vista presenta un caso extremo de los problemas de comunicación en el ámbito educativo. El protagonista carece de esa formación pedagógica. Él no muestra un lenguaje adecuado, no tiene unos métodos coercitivos, un desprecio por las normas, lo que hace que se convierta esto en un caos total en la escuela. Posteriormente se va desarrollando todo un proceso de formación que él a través de la imitación va logrando captar todas esas habilidades que debe poseer un docente. Y Lucy, que es una de las protagonistas de la película, juega un papel fundamental en el cambio y la transformación de ser. Bueno, miren, Eh, dentro de las competencias lingüísticas que yo pude observar, compañeras, puedo decir que él era una persona muy vulgar, comportamiento súper informal, no tenía una conexión cuando hablaba, ¿ya? Su voz era grosera, elevada, tenía un lenguaje soez siempre que se dirigía a las personas que es su entorno. Compañera, pero yo pude observar que todo esto en un momento dado le sirvió a él, porque igual se encontraba ante un grupo difícil que no tenía normas. Entonces, ¿él qué hizo? Aplicó como las competencias que él pues no había adquirido, pero lo que hizo fue que tomó el mismo lenguaje de sus alumnos y con eso pudo lograr que ellos se concentraran y que lo escucharan. Que al principio él como tal no estaba dando clase ni enseñándoles nada, pero ya ellos se quedaban quietos y respetaban cuando él estaba ahí. Entonces él poco a poco sí fue como siendo, pues se hacía como entender de ellos, daba la capacidad para que ellos lo escucharan, le obedecieran. Entonces mire que todo eso le sirvió a él porque igual el grupo se portaba mal. Entonces él lo que hizo fue como estrategia coger ese mismo comportamiento de ellos y volteó todo. Ujú. Pero Sí, mira disculpe, que, he utilizado la inteligencia emocional y también creándole la seguridad y poder entenderlos a ellos mismos, porque hay un pedazo de la película donde dicen, es que él nos entiende. ¿Les parece? Sí, sí, y sabe también, Pero mira que eso fue al final, ya ustedes están haciendo es el mire, análisis del final, no de lo primero que él pero era. como, Porque, como igual estamos analizando la competencia, o sea, en sí ah, mire que estamos hasta, olvidando algo muy importante. Él, a pesar de que no era docente, ¿sí? Él llegó con su actitud de vida, con su experiencia de vida. ¿Y cuál fue su experiencia de vida siendo de pronto niño? Pues la calle, ¿sí? Eso, ese mismo trato que esos estudiantes tenían. Y también hay que ver que cuando él estuvo en la cárcel, él entró a un curso. ¿Por qué entró al curso? De pronto por el chocolatico caliente, digo, pero ajá. él tenía una docente que ella parecía ser buena, ¿no? Pero siempre se dirigía a él de una manera muy particular. O sea, ella, a pesar de que a los demás los trataba y se dirigía de una manera adecuada, cuando él a él siempre lo menospreciaba, o sea, porque él también era así, o sea, él recibía lo que daba. Y entonces él lo único que pudo hacer fue como de pronto de una manera inconsciente retomar esa experiencia que tuvo con esa profesora en la cárcel y ser un poco así con sus estudiantes, a pesar de que también era experiencia vivida, pues. experiencia. Y Sí, entonces él tomó como estrategia principal mostrarle a sus alumnos el mundo tal y como era, en la parte baja, ¿cierto? sí, Y claro. dándoles a entender a ellos qué era lo que iban a adquirir si ellos seguían comportándose de ese modo. Ajá. Entonces, sí, Exactamente, desde exactamente. ahí, Eso se puede.
Es ahí Ahí se donde puede mirar. vemos las competencias que él adquirió sin ser docente. Ajá, y ahora Ok. hablando de Lucy, porque pues a pesar de que como que todo gira muy en torno a él, pues por su actitud y el cambio que hace en este grupo de estudiantes marginados, por decirlo así, que casi siempre hay un grupo que es más pesado en un colegio, entonces pues hasta la misma directora nunca se acercó al salón como a mirar a ver qué podía hacer, nunca le brindó una posibilidad a los profesores de apoyo. Yo noto eso así y la verdad a veces eso sucede en la vida real. O sea, Ajá. En la vez. le toca al docente, Todo. al rector y el coordinador se les olvida que ellos también estuvieron en un aula en momentos. Entonces, digamos, inocentemente cae la profe Lucy ahí y ella, pues ella en su figura de, yo la veo así como una docente que ella quiere ser perfecta, idealista, muy respetuosa, o sea, unas cosas que uno dice, sí, maravilloso, pero resulta que eso a veces en la práctica hay que moldearlo de acuerdo a la necesidad y a los estudiantes. A a la social, al contexto social en el que ellos se encontraban, porque el contexto donde ella estaba no podía ser así, No, ella pues, tenía que moldearse. Incluso una de las partes que a mí más me encanta de la película fue cuando Seki le dice a ella que pero tú tienes que involucrarte con los estudiantes, tú ujú, tienes que sentir como ellos sienten para que ellos puedan aceptarte, porque tú puedes ser la mejor profesora, puede ser la mejor profesora si tú te lo propones. Entonces, cuando ella va, creo que es la escena, a pesar de que es una escena de rebeldía, pero te muestran como que el deber ser, o sea, ponerte la empatía que debes tener con tus estudiantes, de ponerte en el lugar de ellos, de conocer la historia de vida de ellos, de saber el por qué ellos se comportan de X o Y manera y así poder hacer una transformación real a la vida de los estudiantes. Bueno, pero llegando igual a las competencias, yo opino que él sí obtuvo las competencias que necesitaba porque logró el objetivo con sus estudiantes. Inclusive, finalmente se logra una relación simbiótica entre Seki y sus alumnos, porque mire que se obtuvo beneficios para ellos y beneficios también para él, porque él cambió la situación que tenía y decidió seguir siendo fue un profesor. Entonces, las competencias ahí sí las podemos analizar muy bien. Él sí adquirió todas sus competencias poco a poco y logró el objetivo que se requería. ujú, sí, las fue desarrollando poco a poco, a pesar de que, pues, él no, cero, o sea, él ni escribir, yo creo que podía, pero él logró cosas de pronto también por la experiencia y como la experiencia de vida y empezar a entender, ¿no? Que a veces eso se nos olvida que lo más importante es como comprender ese ser, que también es un ser humano y no solamente una cosa a la cual estamos como agregando información o contenido, que pues, a veces uno dice, sí, el contenido es importante, la temática es importante, pero que el niño o la persona tiene problemas en su casa, que cuando no ha desayunado, sí, no es comprendido en ningún espacio, entonces eso también hace que uno como docente toma un poquito como esa posición que tuvo Seki de comprenderlos, también el estudiante se moldea a uno como profesor. Sí. Y en cuanto a Lucy, porque es que esa pobre Lucy, sí, la verdad es muy buena, o sea, juiciosísima, planeaba todos los días, pero Pero entonces Lucy, muy ingenua, mira, Lucy demasiado. también, no, Lucy también, a pesar de que era ingenua, ¿no? Pero Lucy tienen unos puntos como muy marcados donde ella ya comienza con Jackie a como a presionarlo y decirlo, vea, este es el material con el que usted debe diseñar las clases. Y él ya comenzó como que a diseñarlas y a aprender a eso, ¿no? Porque Lucy, pues en alguna manera, pues ella le entregó esos documentos de apoyo y lo otro, que él también se interesó y comenzó hasta a leer, ¿no? Cómo resolver los conflictos dentro del aula. Y eso Exactamente, y ahí se puede, le ayudó para poder, o sea, mezclar lo que es, digamos, eh, el material de apoyo dentro de la educación con las vivencias del entorno de él, que es un entorno como muy drástico, diría yo, porque pues él los llevó, ¿no? Y los hizo
mirar todo lo que le podía presentarse si ellos escogían el mal camino y darle así una motivación a ciertos alumnos que se miraban que eran como, digámoslo entre comillas, se sentían algo brutos, digámoslo así. Desadaptados. Esa es la palabra correcta. Y ella también, Lucy, adquirió como la competencia pragmática porque aprendió como el lenguaje de ellos y fue entonces cuando logró que ellos la aceptaran también a ella y se los entendiera también para poder después ella dar las clases. Entonces ahí donde vemos el reflejo de las competencias, cómo son de necesarias en el área pedagógica, porque un docente competente es aquel que tiene todas esas destrezas para poderse comunicar, que sabe el cómo, el para qué y por qué lo está haciendo, ¿cierto? Y que está bien Es preparado porque cuando se da un tema, él tiene que estar bien preparado porque ya sabemos que el alumno, y saber cómo da el tema, ¿cierto? Que concientice a los alumnos y que ellos también hagan pues como sus preguntas y haga una retroalimentación entre ambos, ¿cierto? Que no sea solo profesor, sino también los alumnos. Entonces vimos poco a poco cómo él fue adquiriendo esas estrategias, esas competencias sin ser un docente. Sí, Se también. puede decir entonces, se puede decir entonces que se pudieron adquirir las cuatro bases de la comunicación, que es la escucha efectiva, el leer, escribir, el hablar y El escuchar, porque vimos escuchar. cómo él hizo todo ese proceso, ¿verdad? Lucy jugó un papel muy importante y fundamental en ese proceso de transformación y de evolución en él. Sí, y Lucy pues también aprendió, a pesar de que ella se sentía y se proyectaba como la docente ideal, ¿sí? Ella aprendió algo muy importante, que era sentir lo que estaban viviendo los estudiantes. También mostró esa otra faceta de que yo no soy la perfecta, o sea, yo no solamente soy perfecta, también soy un ser humano que siente, que puede ser arriesgado, que puede ser un poco más fuerte de lo que aparenta ser. Porque Sí, estamos en señorita. el momento cuando ella le contesta a los otros encapuchados que llegan ahí a querer grafitear el bus. Entonces ella muestra su parte fuerte, ruda. Entonces eso también es como chévere. Sino que ahí está utilizando el lenguaje de ellos mismos, Ajá, sí, los sí. mismos alumnos. Ujú. Entonces, no sé si de pronto pasamos a las conclusiones o tienen algo más que decir de la película. Mm, Muchas veces uno como docente, uno no se da cuenta y uno desmotiva al estudiante, a la persona que tiene sus sueños. Por lo menos en ese donde él está algo ebrio, él dice, ¿por qué yo no tuve estos premios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llega un recuerdo a él de la docente que le dijo que él era el que se había robado la plata, que esto, sin haber investigado, ¿cierto? Y ahí Y en un podemos ver caso entonces cómo particular, queda ese conflicto en los niños cuando la docente los trata como no debe ser. Y mire que él ya estaba adulto, pero aún recordaba lo que le había pasado. Entonces ya tenemos conciencia de cómo marcamos a los niños cuando el trabajo no se hace como debe ser. ujú, sí, eso sí. Exactamente, eso crea un trauma en el niño, porque nosotros no podemos llegar a juzgar. ¿Verdad? Por eso ahí es fundamental lo que nos dicen nuestros documentos, que es la escucha activa. Tenemos que tener una escucha activa, una empatía con nuestros estudiantes, es fundamental dentro de los procesos de nuestra comunicación Ujú. y cada aspecto que es fundamental. Tenemos que adquirir unas competencias sociolingüísticas, tenemos que aprender a desarrollar las competencias discursivas, tenemos que aprender a desarrollar las competencias que son las estratégicas y tenemos que tener en cuenta siempre, y no se nos puede olvidar, que es el contexto sociocultural donde está nuestro estudiante, porque no es lo mismo trabajar con estudiantes que iban en estrato 5, niños que viven en total vulnerabilidad. No es lo Ajá. mismo un niño vulnerable a un niño que tiene todo, que se le facilita todos los recursos, no es lo mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas facetas que son sumamente importantes para poder hacer esa transformación de la vida de nuestros niños. Sí, Bueno, yo siento vemos, ¿verdad? Ujú. que Entonces ya con esta, pues con el análisis de todo esto, llegamos como a la conclusión de que en la pedagogía es muy importante manejar adecuadamente las diferentes competencias. Tener muy claro el por qué y el para qué de lo que se necesita, ya que de la buena competencia del docente depende el éxito del alumno.
y también saber a quién le hablamos, porque no es lo mismo hablarle a los jóvenes, hablarle a los niños o hablarle a los ancianos. Docentes que tengo en mi preescolar, lo he visto en el tema de los cuentos, cuando la docente simplemente hace, pues se dedica, no se interesa, pero ya cuando empezamos a hacer gestos, a bajar la voz, a cambiar pues como todo, tener en cuenta la semántica de los signos de puntuación del cuento, el niño se interesa, se mete en el cuento y se logra el resultado pues que queremos, ¿cierto? Ajá. Entonces tenemos que tener como conciencia de que debemos ser competentes, poder lograr un trabajo bueno. Pero también Bueno, debemos tener el apoyo de los padres. Si vieron que en un momento donde él golpeó o no golpeó, tiró a un estudiante a la piscina, lo llamó el padre y el padre dijo que era necesario corregirlo para que entendiera que estaba exactamente, haciendo las cosas porque mal. la educación es una triada. Somos una triada que está conformada por quién, primero, por los estudiantes, la comunidad, los papitos y nosotros que somos los docentes. Somos una triada. Y si una de esas falla, pues no funciona. Entonces, el acompañamiento que debe tener el padre de familia en el proceso de educación de sus hijos es fundamental. Igualmente, un docente comprometido en su formación, en su praxis Pero pedagógica es también nos fundamental encontramos también. ante padres que no se preocupan por eso. Yo que tengo ya la experiencia de tantos años, hay padres que son, simplemente se lo sueltan a uno, entonces uno como docente tiene que tratar de sacar ese alumno adelante, ya que no tiene el acompañamiento de los padres. Pero así es más difícil. Por eso nosotros, el deber ser como nosotros como docentes es apoyarnos en esa práctica que tenemos como docentes para poder incentivar, motivar a ese papito a que haga parte de este proceso. La película nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Pues tenemos que tener esa conexión humana que nos invita a sanar y a transformar nuestras vidas. Y eso que es algo muy importante a lo que nos invita esta película, nos da una reflexión muy bonita y que no tenemos que juzgar a nadie, sino que aprovechar al máximo todo eso potencial de cada estudiante, teniendo en cuenta su ritmo, su estilo de aprendizaje, sus condiciones tanto médicas, porque muchas veces miramos cómo la inclusión está tomando una fuerza importante en nuestro entorno educativo. Vemos cómo estudiantes y vemos cómo estudiantes son discriminados incluso por nuestro cuerpo docente al rechazo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Incluirlos aparte en nuestro entorno educativo, atraerlos a ellos y potencializar esas habilidades que ellos tienen, porque bastante que sí tienen. Y también no sé si tienen claro lo del el video donde nos hablaban de los podcasts, que es como Ajá. utilizar la tecnología, lo que se vive en el momento, para como una Y herramienta de aprendizaje, que si lo Ujú. hacemos por ese medio, los alumnos se van a interesar, son adictos a las pantallas, entonces debemos como tener en cuenta eso y aprovecharlo. así Ujú. podemos, Eso, así podemos cortar un poquito las barreras comunicativas que tenemos y Sí, quitarnos los prejuicios que tenemos acerca de la tecnología. ajá, aprovecharlas al máximo, darles como la Exactamente, importancia, porque hay porque muchos docentes, especialmente los docentes práctica. de la era arcaica, porque lo he escuchado varios profes que dicen, no, pero es que la tecnología es mala, no es mala, hay que saberlo utilizar, hay que utilizarla como ese puente para crear en ellos ese interés, ese interés. Mira, y mira que la doctora del video nos invita mucho a que ellos a través de la escucha activa que van a tener, se van a autoevaluar de cómo hacen un video, de cómo miran cómo quedó y se autoevalúan y dicen, no, me parece que hay que repetirlo, hay que volver a mejorar esto. Y lo invitamos también a investigar, ¿ya? De una forma importante. Sí, señorita, y ahí se aprende más y se aprovecha lo que ellos están viviendo, que es la tecnología en su totalidad. sí, es que a veces como docentes sí, no solamente es el miedo, sino también las condiciones en que se encuentra, bien sea la institución o la sede, ¿no? Porque, digamos, hay instituciones centrales, y tablet, pero pues también están los otros niños que son de escuelas rurales, alejadas, donde no llega ni la señal. Entonces también es como pensar un poco, decirnos, sí, el profe tiene la posibilidad, es joven, lo sabe y lo puede hacer, pero ¿qué pasa con todas estas otras barreras, ¿no? Entonces Que a ahí es veces... donde entra a jugar el docente competente. Ajá, sí. Tiene que ser Por ya eso, él el que por eso, logra el éxito de por, sus alumnos. Por eso nosotros tenemos que adaptar el contexto, al contexto sociocultural, de acuerdo a lo que De nosotros acuerdo al tenemos ahí lugar en que el nos contexto, toque. tenemos que utilizar esas herramientas que tenemos. Por ejemplo, si estamos en una finca, nosotros, y hay una veredita, entonces le vamos a enseñar al niño, ahorita ahí la planta, salgamos a un espacio y podemos mirar hacia. Y así es más significativo el aprendizaje. Y vemos una comunicación muy asertiva en esa parte. Ajá, sí. Bueno, pues yo analizaba todo esto de las competencias y yo decía, bueno, pues todo es como tan adaptativo, pero yo siento que la competencia o las competencias comunicativas de los docentes eh, o sea, yo digo que es una cosa que sí o sí deben ser totalmente adaptativas, ¿no? Y yo soy así y punto. Y siempre debemos decir, o sea, así como hizo Lucy, ella aprendió, a pesar de que ella era su figura
de ser la profe perfecta, pero ella aprendió. Entonces también es una invitación a que todos los docentes siempre debemos ser muy adaptativos en la Por eso el comunicación. docente debe estar presto al aprendizaje permanente, al Ujú. manejo de la información, a las diferentes situaciones que se le presentan en el ámbito educativo para una buena convivencia en sociedad, competencias comunicativas en nuestra Y labor. hacer eso cada paso que damos y cada discusión que hacemos, ¿verdad? Pero nuestro análisis se centró en las competencias comunicativas del docente, ¿verdad? Revelando que es importante que nosotros, como ahorita les mencionaba, la adaptación al contexto, que tenemos que tener una coherencia discursiva, unas estrategias pedagógicas claras. Para eso tenemos que tener un conocimiento, un bagaje de conocimiento sobre todas las teorías pedagógicas que podemos implementar en nuestros estudiantes y así realmente tener una praxis ética para poder tener un impacto positivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños. Por eso hoy los invito, mis queridos compañeros, a siempre tener presente que tenemos que tener una escucha activa presente siempre y generar siempre un, eh, la autonomía de nuestros estudiantes y factores resilientes, porque lo que vimos en Seki fue que él pudo ser al final un adulto resiliente frente a la situación adversa que se le presentó, que como lo mencionó nuestra compañera, una situación traumática que marcó su vida, pero que lo ayudó a transformar nuevas vidas futuras. Entonces, me encantó poder compartir este espacio con ustedes de debate sobre este tema tan importante en nuestra formación. Creo que llegamos hasta aquí. Me encantó. Me despido y espero que ustedes también se despidan. Sí, yo creo que Mi nombre es Rita Alfaro. nos quedó muy claro la importancia de las competencias comunicativas en nuestra labor, ¿no? Y que estemos prestas a ese aprendizaje a diario, porque como sabemos el mundo cambia diariamente y si no nos actualizamos nos quedamos atrás y no vamos a lograr el objetivo propuesto. Muchas gracias compañeras por sus aportes y hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Un debate muy productivo, muy enriquecedor. Total, Muchas total, gracias. total. Gracias, gracias, gracias por sus aportes tan espectaculares todos. No, Chao. mis Hasta compañeras. luego. ¿No?